Aprendo en casa. Muy buenas noches, estimados estudiantes de la promoción. Pues una semana más con su profesor de Haciendo Historia, con el profesor Juan, esperando pues que todos se encuentren bien y listos para dar inicio a una clase más, a un tema más interesante. Continuando con la clase de la semana pasada, vamos a dar inicio, pero no sin antes decirles que deben lavarse las manos constantemente, desinfectar la zona donde van a trabajar y sobre todo, quédate en casa. Muy bien, chicos, como habíamos dejado la semana pasada, la clase del oncenio de Leguía, 11 años, y felicitar a los que están cumpliendo con sus trabajos. He visto muy buenas notas en Classroom y espero que sigan así con el tema de hoy. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con la etapa del tercer militarismo. Tercer militarismo, profesor, ¿eso quiere decir que ha habido antes? Claro que sí, chicos, ya lo hemos visto en las clases pasadas. El primer militarismo, después de la guerra de la independencia del Perú, entran los caudillos, es decir, los militares, y ese es el primer militarismo. El segundo militarismo viene a ser después de la guerra con Chile. Después de la guerra con Chile, nuevamente ingresan al poder los militares y se lleva a cabo el segundo militarismo. Y ahora vamos a ver el tercer militarismo que viene después del oncenio de Leguía. Muy bien, vamos a ver entonces qué van a tener que responder el día de hoy ustedes. ¿Qué constitución se crea durante este gobierno? Profesor, ¿por qué no se había creado una nueva? Claro que sí, pero ingresa un nuevo presidente y cambia la constitución. Investigar sobre el asesinato de Sánchez Cerro. ¿Cómo fue? ¿Dónde pasó? ¿Por qué motivos? ¿Quién lo asesinó? ¿De qué partido era? Mira qué interesante. ¿Qué era la ley de emergencia? Vamos a investigar acerca de eso. También lo voy a hablar durante el video. ¿Quién ocupó el cargo de presidente ante la muerte de Sánchez Cerro? ¿Quién asesinó a este presidente Sánchez Cerro? ¿Y cuáles fueron los principales aportes de la Constitución del año 1933? Ahí vamos. Entonces, vamos a ver qué competencias vamos a desarrollar. Construye interpretaciones históricas. Vamos a desarrollar sus capacidades, chicos. Yo sé que ustedes van a hacerlo muy bien. Capacidad, interpreta críticamente fuentes. Es por eso, chicos, que les he colocado fotos de la época, cuando solamente era blanco y negro. No, profesor, nada que la computadora se me ha malogrado. No, no, no. Así son las fotos de esa época. Vamos a comprender el tiempo histórico y elaborar explicaciones sobre procesos históricos. Muy bien, chicos, vamos a ver cuál es nuestro propósito. Comprender las principales características del tercer militarismo y vamos a tocar un gobierno de ese tercer militarismo, lo que viene a ser Sánchez Cerro. Así es que bastante atención que empezamos. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Juntas de gobierno. A ver, ¿recuerdan ustedes que el gobierno de Leguía había quedado en el año de 1930, ya? Luis Sánchez Cerro, Luis Miguel Sánchez Cerro, no es el cantante por si acaso, había planificado desde Arequipa un golpe de estado hacia el gobierno de Leguía. Leguía entonces va a renunciar, ya, y se va a dar, y Leguía va a formar una junta de gobierno. Profesor, ¿qué es una junta de gobierno? Es un grupo de personas que va a gobernar cuando el presidente no existía. Esta junta de gobierno no va a ser bien vista por las personas, lo que va a causar entonces que sean sacadas. Profe, ¿por qué no la veían bien a esta junta de gobierno? Porque los había elegido Leguía. Entonces, como lo había elegido Leguía y la gente estaba en contra de Leguía, debido a todos los problemas económicos que había causado, entonces sacaron. Es por eso que se va a llevar a cabo luego, eso ya lo vamos a ver, unas elecciones de 1931. ¿Qué más vamos a aprender hoy? El gobierno de Luis Sánchez Cerro, su fin de su gobierno, y en la siguiente clase el gobierno de Óscar R. Benavides. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora qué junta de gobierno se formó. O sea, sacan a la junta de gobierno de Leguía para que ingrese la junta de gobierno de Sánchez Cerro. La junta de gobierno de Luis Sánchez Cerro, ya, va a llegar a Lima, Luis Sánchez Cerro, y va a formar una junta de gobierno, donde él también formaba parte de esta junta de gobierno, pero esta junta de gobierno va a ser militar. Aquí les presento entonces las fotos de esa junta de gobierno militar, donde Luis Miguel Sánchez Cerro era parte, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Se va a derogar la ley de conscripción vial. Recuerda que Leguía había creado una ley donde los indígenas iban a trabajar obligatoriamente durante 2 semanas construyendo carreteras y vías. Esa ley la va a eliminar Luis Sánchez Cerro. Eso se llama derogar. Va a crear también el Tribunal de la Sanción, ¿ya? ¿Qué es ese Tribunal de la Sanción? Es un tribunal que se va a encargar de investigar todo tipo
de actos de corrupción, ya todo tipo de actos de corrupción que va a existir. Va a convocar una asamblea constituyente para que esta asamblea forme un nuevo congreso y llame a elecciones. Va a llegar la misión Kemmerer. Profesor, ¿qué es eso? Estados Unidos, cuando hacía préstamos aquí al Perú, ¿ya? Recuerda que cuando estaba bien Leguía, el gobierno de Leguía, había los préstamos de Estados Unidos directamente hacia nosotros, y esta misión Kemmerer, después del año 1929, que se dio el crack, la gran bolsa de Wall Street, Wall Street cayó, esta bolsa de valores. Entonces esta misión vino al Perú para preguntarnos cómo íbamos a pagar, si podíamos pagar o no, y darnos ciertos consejitos de cómo poder sobrevivir esta crisis. Es así que se va a crear el Banco Central de Reserva del Perú. Profe, ¿ya no existía el Banco Central de Reserva? Sí, pero ahora se va a llamar Banco Central de Reserva de Perú. Y también se va a crear el impuesto a la renta con esta misión Kemmerer. Esta es la junta de gobierno que existió en esa época, chicos. Luis Sánchez Cerro va a renunciar a esa junta de gobierno. ¿Por qué? Porque él quería ser presidente, ¿ya? Como él va a querer ser presidente, él va a querer eliminar la Constitución de 1920 creada por Leguía, y él quería ser un presidente constitucional. ¿Qué quiere decir? Elegido por el pueblo. Por eso le va a dar el cargo al monseñor Mariano Holguín. Mariano Holguín solamente va a estar por unos meses, porque en la misma junta, que ya va a ser eliminada, se ponen de acuerdo que gobierne Ricardo Leoncio Elías. Pero Ricardo Leoncio Elías tenía muchas personas que se oponían a su elección, ya como gobierno provisional. ¿Y quién va a ser uno de ellos? David Samanez Ocampo. David Samanez Ocampo se va a enfrentar a Leoncio Elías, pero Leoncio Elías no quería problemas y va a dejar que él gobierne junto con Gustavo Jiménez. Ambos entonces van a ser los encargados de ¿qué? De llamar a elecciones para que se elija un nuevo presidente. Es así entonces, chicos, que se va a llevar a cabo las elecciones para elegir a un nuevo presidente del Perú, ¿ya? Un nuevo presidente de nuestro país. ¿Quién va a ser? ¿En qué momento? Ahorita lo vamos a poder observar en unos instantes. Mire, profesor, pero que en esas elecciones que se van a llevar a cabo en 1931, recuerda, Luis Sánchez Cerro ya había renunciado al cargo porque él quería ser un presidente constitucional, no un presidente que va a llegar por golpe de Estado. Se van a enfrentar Luis Miguel Sánchez Cerro, por el partido Unión Revolucionaria, que tenía el apoyo de jóvenes políticos, de jóvenes profesionales, ¿ya? También va a tener el apoyo de un diario muy importante, que era el diario El Comercio, ¿ya? Que tenía un lema, ¿no? El Perú ante todo. Esto claramente oponiéndose a quién, a las personas que vienen del extranjero o del gobierno de Leguía, que tuvo bastante el apoyo del extranjero de Estados Unidos. Se enfrentaba al fundador del APRA, que había fundado el APRA en México, Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces se llevan las elecciones, chicos, entre ambos, el partido aprista y la Unión Revolucionaria, ¿ya? El partido aprista que ya tenía, ¿se acuerdan que había surgido durante la etapa de Leguía? Que se va a enfrentar a Luis Miguel Sánchez Cerro. Se llevan las elecciones entonces, ¿y quién va a ganar? Va a ganar Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿ya? Con 152.000 votos versus 106.000 votos del partido aprista, ¿ya? Entonces miren, se llevan las elecciones y gana Luis Miguel Sánchez Cerro. Luis Miguel Sánchez Cerro entonces va a hacer algo muy importante. Va a crear la Constitución de 1933, que va a eliminar la Constitución de 1920, ¿ya? Esta Constitución de 1920, ¿te acuerdas cuántos años gobernaba el presidente? 5 años. Ya, esta Constitución de 1933 va a ampliar el gobierno del presidente a 6 años, En esta Constitución de 1933 se prohíbe la reelección inmediata, es decir, que un presidente no puede reelegirse inmediatamente termine su periodo. La mayoría de edad, que si bien sabemos ahorita que ninguno de los que estamos aquí, ni su profesor, es mayor de edad, era hasta los 18 años, es actualmente los 18 años, en esa época eran los 21 años de edad.
¿Quiénes podían elegir a sus representantes? Todas las personas que sabían leer y escribir. Nada más. Las personas que analfabetas, como se le llama a estas personas que no saben leer y escribir, no podían elegir profesores. Y las mujeres no podían elegir presidentes. Solamente podían elegir alcaldes. ¿Ya? Y acá hay algo muy importante en esta Constitución de 1933, que los partidos políticos extranjeros no eran válidos aquí en nuestro país. ¿Ya? O sea, cualquier tipo político de organización internacional no podía postular ni participar, eran ilegales en nuestro país, como por ejemplo el APRA. Era la guerra que existía entre Sánchez Cerro y el APRA. Y también va a ser la famosa ley de emergencia. Esta ley de emergencia, chicos, que va a llevar a cabo, que va a impedir cualquier tipo de protesta, de manifestación organizada, principalmente de los opositores. ¿Y quiénes eran los opositores al gobierno de Luis Sánchez Cerro? Eran los apristas, Eso es la ley de emergencia, el impedir todo tipo de protesta, de manifestación en contra del gobierno. Vamos a ver acá que hubo el primer intento. La guerra estaba declarada entre el APRA y el gobierno de Sánchez Cerro. Se llevaban una gran cantidad de problemas y de conflictos. Se va a intentar un atentado en la iglesia de Miraflores. ¿Quién va a querer llevar a cabo este atentado? Un militante aprista. Cuando sale Luis Sánchez Cerro de la iglesia de Miraflores, lo balean, le meten bala, le disparan, pero no va a causar la muerte del presidente, ¿ya? Sigue incrementándose el enfrentamiento. Se va a suspender el funcionamiento de la mejor universidad, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Por qué? Porque de esta universidad salen personas con nuevas ideologías que buscaban, que no estaban de acuerdo con la forma de gobierno de Luis Sánchez Cerro. Pero algo va a pasar, chicos, en el año 1932. Es la masacre, ¿ya? Es lo que se conoce como lo que viene a ser la masacre de Trujillo en La Libertad. Ustedes deben saber que La Libertad Trujillo es como el Fortín, el lugar donde se encuentra la mayor cantidad de militantes apristas en todo el Perú. Era su torre, su poder. Y es ahí donde Agustín Aya de la Torre, hermano de Víctor Raúl Aya de la Torre, toma un cuartel que se conoce como Los Bárbaros, ¿ya? Y es ahí donde va a comenzar, ¿a mando de quién? De Manuel Búfalo Barreto. Manuel Búfalo Barreto, por eso los apristas a veces se le conoce como los búfalos, ¿ya? Van a tomar ese lugar en Trujillo, van a sacar a los militares de Trujillo, y eso va a llevar a que Luis Sánchez Cerro, en Chanchán, la ciudadela de Chanchán, de la cultura chimú, lleve a gran cantidad de seguidores apristas y los fusile ahí. Eso se conoce como la Gran Matanza, chicos. La Gran Matanza que hace Luis Sánchez Cerro en contra de los apristas, que habían también intentado asesinarlo, que habían también matado a militares. Entonces era un enfrentamiento cruel entre ambos sectores. Pero va a volver, ¿se acuerdan ustedes de Leticia? Sí, Leticia, del trapecio amazónico que con el Tratado Salomón Lozano Leguía les había entregado a Colombia. Pues chicos, es esta parte de acá, ¿ya? Esa población de comerciantes, pescadores, no querían pertenecer a Colombia y piden regresar al Perú. Es así que manda a Remigio Bermúdez, ¿ya? A Bermúdez lo mandan a que vaya hacia Leticia, ya a Óscar R. Benavides. Óscar Remigio Benavides es mandado por Luis Sánchez Cerro hacia la frontera con Colombia, y Luis Sánchez Cerro entonces estaba dispuesto a hacerle la guerra a Colombia, ¿ya? Pero esto no se va a poder llevar a cabo, esta guerra, porque Luis Sánchez Cerro, cuando está haciendo una revista de militares, en lo que actualmente es el Campo de Marte, antiguamente era el hipódromo de Santa Beatriz, él utilizaba un carro que no tenía techo, ¿ya? Y va a ser asesinado Luis Miguel Sánchez Cerro por un militante aprista llamado Abelardo Mendoza Leiva, que también es del APRA. Miren chicos, esta época es de bastante persecución hacia el aprismo, y el aprismo como partido político y considerado en esa época un sector muy opositor, también atacaba y va a causar la muerte del presidente Miguel Sánchez Cerro. Muy bien chicos, espero que les haya gustado la clase.